Buenos días, damas y caballeros. Para nosotros es un verdadero honor recibirles en este medio de esta jornada virtual impulsada por la Dirección Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias con el respaldo de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, la Unidad de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el MIDA, y la Asociación Panameña de Exportadores, APEX. Hoy abordando un tema sumamente importante porque conoceremos más sobre la identificación y aprovechamiento de oportunidades de exportación a través del TLC con Canadá. Antes de entrar en materia, extendemos un cordial saludo al licenciado Óscar García, facilitador de este webinar. Licenciado Eric Dormoy, director nacional de Producción y Exportaciones. Licenciada Alba Vallarino, directora general de Promoción de Exportaciones. Licenciada Marianela Gómez, directora del Servicio de Comercio Exterior. Licenciado Edith de Gracia. Licenciado Walter Castro Jaén, jefe de capacitación. Licenciado Felipe Benicio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí. A continuación, iniciamos la jornada con palabras por el director Eric Dormoy, director nacional de exportaciones. Licenciado. Muy buenas. Muy buenos días. Sí, Eric Dormoy, director nacional de promoción de exportaciones aquí en el Ministerio de Comercio. Estamos bastante contentos de brindar esta capacitación. Saludos a la embajadora de Panamá en Canadá, Romy Vázquez, muy importante que esté participando con nosotros. Gracias a la Cámara de Comercio de Chiriquí, siempre juntos trabajando con nosotros. Una pregunta que me hacen muy frecuentemente es ¿qué podemos exportar y hacia dónde? Entonces, como no hay una varita mágica, ¿verdad? Yo siempre les respondo a las personas que, mira, es importante investigar el mercado, investigar, tener conocimiento, y entonces nosotros, al identificar eso aquí en el MISI, vamos a desarrollar una serie de capacitaciones y asistencia técnica al exportador sobre cómo aprovechar los acuerdos comerciales que contamos actualmente en Panamá y cómo identificar esas oportunidades. Vuelvo y repito, es importante que en el proceso de la exportación investiguemos. Tenemos que hacer estudios preliminares, conocer las importaciones de los productos que deseamos exportar en el país destino. Tenemos que saber qué queremos exportar, hacia dónde, cuál es la logística, si es aéreo, si es marítimo, en fin. El mensaje es, tenemos que meternos en el cuento de la exportación. Y nosotros creemos que esta herramienta que va a compartir el ingeniero, el licenciado Óscar García de Intelcom, todos tenemos que estar involucrados en ello y tenemos que empezar a visitar, a practicar, meternos para estudiar qué es cómo aprovechar estas oportunidades. Así que estoy bastante contento con la serie de capacitaciones que vamos a tener sobre esta índole y aprovechemos, ¿verdad? Así que bienvenidos todos. Muchísimas gracias, licenciado. A continuación, palabras a cargo del licenciado Felipe Benicio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí. Sí, muy buenos días. Buenos días al amigo Eric Dormoy, un placer en verlo. Al amigo Óscar García Cardoce, a la señora embajadora en Canadá, me imagino que en la ciudad de Ottawa, Romy Vázquez, saludos. A la honorable persona Alba Vallarino, directora general de promoción de exportaciones, al honorable Marianela Gómez, director del Servicio al Comercio Exterior, al honorable señor Walter Castro Jaén, jefe de capacitación del Ministerio de Comercio Exterior, y a todos aquellos que han decidido invertir
valioso tiempo, porque sabemos las situaciones tan difíciles y que están buscando oportunidades para mejorar esa balanza que normalmente siempre ha sido desfavorable para nuestro país. Por eso, mis respetos y mis saludos a ese departamento que está buscando nuevos mercados de productos panameños que en mi consideración no son en cantidad, sino en calidad nosotros lo que tenemos. En el sector alimentario, que es una de las donde tenemos más oportunidades, podemos seguir buscando con ese comercio exterior, ser justos con estos lugares que requieren de nuestros productos, y un mercado que se presta, que es muy interesante, casualmente es el mercado de Norteamérica, específicamente el área de Canadá, donde podemos buscar un mercado complementario y podemos entonces empezar a buscar un comercio equitativo entre estos lugares que no producen mucho de nuestros productos. Nuestros productos se caracterizan por una excelente Brix, o sea, un gran dulzor para el paladar. Y yo creo que estos gustos étnicos que nosotros tenemos de gente que ha migrado hacia allá, gran cantidad de latinoamericanos, le abren un espacio a nuestros productos a que puedan ser comercializados de una manera justa en estos países. Por esa razón, nosotros tenemos muchos años desde esta Cámara de estar insistiendo en que tenemos que mejorar nuestra balanza comercial. Por supuesto que podemos mejorarlas en otros aspectos. Sin embargo, la inicial es en la básica, en la primaria, que es los productos alimenticios. Así que yo creo que un buen inicio para empezar con este hermoso país, porque tuve también la dicha de vivir en ese país por una cantidad de años, 6 años en Toronto. Lo respeto, lo quiero mucho y es muy bonito ese país, además de un gran potencial para el crecimiento económico entre ambas naciones. Este tipo de eventos suman mucha importancia a un elemento muy importante que nosotros nunca podemos descuidar, que son las capacitaciones, que eso mejora nuestra educación. Nos abren esta ventana para poder buscar en estos mercados nuevos lugares donde colocar nuestros productos. Así que me siento muy complacido de que este sea uno de los tantos eventos que se hagan de manera regular para buscar darle mayor información a nuestros comerciantes y productores de poder mejorar esas balanzas económicas que nosotros requerimos hacer. Muy buenos días y muchas gracias. Agradecemos sus palabras, licenciado Felipe Benicio Rodríguez, como también así a los apreciados socios y a cada una de las personas que nos honran con su compañía a través de nuestras plataformas digitales, agradecerles su presencia y les recordamos que nos encontramos transmitiendo a través de la plataforma de YouTube. Luego de esta intervención, tengo la oportunidad de recibir con nosotros al licenciado Óscar García Cardoce, expositor de esta jornada, a quien de inmediato pasamos a conocer parte de su perfil profesional. Consultor Service Contract del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como especialista en Economía y Política Económica desde el 2 de agosto de 2019. Se ha desempeñado como consultor de empresas multinacionales en las áreas de telecomunicaciones y productos tecnológicos. También fungió como administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, ACODE. Fue jefe de gabinete del Ministerio de Comercio e Industrias. Ha sido director nacional de la libre competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, ACODE. También se ha desempeñado como director nacional de Asuntos Económicos de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, CICLAC. Ha sido delegado en la República de Panamá para las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas, en los grupos de negociación de acceso a mercados, política de competencia y subsidios, antidoping y derechos compensatorios. Solo como parte de este perfil profesional, queda con ustedes el licenciado Óscar García Cardoso. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias y muy buenos días. Un saludo cordial al presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, Felipe Benicio Rodríguez,
a la embajadora Romy Vázquez de Panamá en Canadá, que nos honra con su presencia en esta sesión, y a las autoridades del Ministerio de Comercio e Industria que encabeza el director de exportaciones, Eric Dormois. La verdad, para nosotros es una gran satisfacción poder compartir este espacio con lo que pudiéramos llamar el ecosistema de exportaciones. Aquí hay evidentemente empresas, productores, gremios, como Canchi, que está organizando este evento, está el sector público a través de la Dirección de Exportaciones, está el sector académico, por lo que veía también en algunos de los chats iniciales, hay estudiantes de algunas universidades, así que qué bonita ocasión para poder compartir algunas reflexiones en voz alta, si se quiere, sobre lo que se ha venido haciendo acá en la Oficina de Inteligencia Comercial del Ministerio y lo que pudiéramos hacer para tener un mejor aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Y creo que esta serie, como comentaba Eric y el presidente, nos pueden ayudar con también los otros tratados, ¿no? Vamos a poner un poco en perspectiva lo que pretendemos desarrollar en los siguientes minutos. Primero, nos parece importante hacer una evaluación de la relación comercial con Canadá y vamos a ver que ha tenido unos cambios muy importantes. Luego, con una mirada retrospectiva, ver la evolución de las exportaciones de Panamá hasta el dato más reciente que tenemos, que es abril de este año. Cómo se ha venido modificando el perfil de las exportaciones de Panamá en los últimos 11 años, y eso creo que nos debe ayudar a entender un poco la necesidad de que en el sector exportador, sin duda, están unas oportunidades muy interesantes, no solamente para dinamizar el sector exportador, sino realmente para poder reactivar de forma clara la economía que tanto lo necesita después de todas las afectaciones que ha causado la pandemia de COVID-19, ¿no? Vamos a examinar muy rápidamente la estrategia de negociación de acuerdos comerciales que Panamá ha seguido, cómo se vincula esa estrategia de negociación con el desempeño exportador del país, cómo se podían identificar antes de tener la plataforma de inteligencia comercial esas oportunidades de exportación y cómo se pueden identificar ahora. Y luego vamos a entrar en detalles específicos sobre esta plataforma y cómo la hemos podido utilizar para identificar oportunidades en el caso del TLC de Panamá con Canadá. Es una agenda, yo creo que amplia, espero que a ustedes les resulte de interés y que pueda generar sobre todo muchas inquietudes, preguntas, comentarios hacia el final de la sesión. También le he pedido a los organizadores que si en cualquier momento hay algún chat o alguna pregunta que amerite que podamos atenderla de inmediato, pues así me lo indiquen y con muchísimo gusto, ¿no? No hay ningún problema. Yo tengo la presentación, atendemos la inquietud y luego seguimos adelante. Bien, el presidente de Canchi, de hecho, hablaba sobre la balanza comercial de Panamá con Canadá y que en general con la mayoría de nuestros socios comerciales es una balanza deficitaria. Aquí les estamos compartiendo data de los últimos 15 años completos, desde el 2005 al 2020. Sé que hay muchos números y podemos concentrarnos, si ustedes lo prefieren así, en la última columna, que es la de la balanza comercial, esa diferencia entre exportaciones e importaciones de Panamá con Canadá. Y ahí vemos que en la enorme mayoría de los años lo que aparecen son números rojos indicando un déficit en esa balanza comercial. Salvo el periodo del 2010 al 2013, donde estuvimos exportando cantidades importantes de oro a Canadá, que en algunos momentos superaron incluso los 100 millones de dólares, pero luego cuando esas exportaciones terminan, tanto antes como después de ese momento, lo que vemos son cifras negativas de déficit en torno a los 100 millones de dólares anuales, ¿no? Pero en algunos años, Panamá tuvo con Canadá un superávit en esa balanza comercial, ¿no? Y esta situación de déficit es algo relativamente generalizado con la mayoría de nuestros socios comerciales, ¿no? En este momento, por ejemplo, con los datos completos del año 2020, tenemos una balanza comercial de alrededor de 60 millones de dólares en déficit. O sea, es muy poco lo que le estamos vendiendo
a Canadá, básicamente $2 millones el año pasado, mientras que estamos importando casi 60 millones y en algunos momentos hemos importado bastante más de Canadá. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, con datos del año pasado completo, nuestras principales exportaciones? Ya decíamos que $2 millones fue lo que exportamos el año pasado, y de eso prácticamente el 75% fueron productos relacionados con harina y aceite de pescado. Ya con una diferencia luego tenemos exportaciones de café descafeinado y luego frutas, ¿no? Diríamos que estamos hablando en esencia de productos alimenticios, tanto para la alimentación humana como para la alimentación de animales, ¿no? Pero como ven, realmente luego de las frutas, de las papayas, por ejemplo, el resto que hemos exportado, se ha exportado algo de piña también, pero son cantidades en términos tanto de volumen como de valor de montos relativamente bajos, ¿no? ¿Cómo vemos eso en comparación con lo que es la evolución de las exportaciones del país ya con una visión en retrospectiva de mediano y de largo plazo? Aquí les compartimos, por ejemplo, los datos de las exportaciones de Panamá desde el año 2010 hasta el último dato disponible en el 2021 de enero a abril. Ahí se ve en la primera mitad de la filmina, en la parte superior, las exportaciones totales y en la parte inferior las exportaciones donde hemos excluido el mineral de cobre o el pórfido de cobre que se está exportando desde la empresa Cobre Panamá. Como ustedes podrán ver, realmente las exportaciones totales de Panamá han tenido un crecimiento importante, pero sobre todo motivada por las exportaciones de cobre. Si excluimos cobre y nos concentramos en la mitad inferior de la filmina, vamos a ver que básicamente nuestras exportaciones de lo que no es cobre, que es fundamentalmente frutas y otros productos alimenticios, se mantienen en torno a los 230 millones de balboas, relativamente estancadas el resto de las exportaciones al excluir cobre. Cuando vemos un poco cuáles son los principales productos que exportamos, y aquí nuevamente tenemos una filmina que dividimos en dos. La parte superior de la filmina mostramos las principales partidas de exportación y en la parte inferior los principales destinos. Vemos que evidentemente frutas, particularmente por ejemplo los bananos, eran el rubro principal de exportación de Panamá, pero que a partir del 2019, cuando ya a mediados de año comienzan las exportaciones del pórfido de cobre, realmente el mineral de cobre empieza a liderar y por mucho las exportaciones de Panamá. Fíjense que en el 2019 se exportaron casi 800 millones de dólares en pórfido de cobre, y eso supera de hecho el resto de las exportaciones que teníamos anualmente hasta ese año. En el año 2020 todavía el asunto es más claro, donde superamos la barrera de los 1.000 millones de dólares de exportación de cobre, de un total de 1.725 millones, ¿no? O sea que de esos 1.725, más de 1.000 millones fueron cobre. En lo que va del año 2021 hasta abril, ya son casi 860 millones en exportación de cobre. Y eso hace que también haya cambiado un poco el panorama de quiénes son nuestros principales compradores a nivel internacional. Desde el año 2019, particularmente China, ha sido uno de los países más importantes como destino de nuestras exportaciones, principalmente por las ventas de cobre. Si quitáramos las exportaciones de cobre, entonces ahí tendríamos como principal destino de las exportaciones de Panamá a Países Bajos, que ahora estaría en un séptimo lugar en total, pero sigue estando de primero cuando excluimos cobre, y Estados Unidos sería nuestro segundo socio comercial al excluir cobre. Bien, creo que es importante también evaluar cómo hemos cambiado el perfil de las exportaciones, y en este sentido les muestro este cuadro que tiene básicamente 3 años, el 2010,
como nuestro referente más lejano en el tiempo, y el 2019 y el 2020. Incluyo 2019 porque evidentemente pues las afectaciones por el COVID-19, la pandemia, no solamente a lo interno, sino pues la afectación de los flujos de comercio y la logística a nivel internacional hace que uno pueda considerar que no necesariamente es un año regular, y en consecuencia también vemos lo que ocurrió en el año 2019. Entonces, hemos agrupado las exportaciones de Panamá en diferentes sectores. Ustedes lo ven en la primera columna. Hablamos, por ejemplo, de productos del mar, todo lo que tiene que ver con la pesca, luego agroindustria, industria manufacturera, el sector agrícola, y ahí hacemos un subtotal para luego diferenciarlo del grupo de minerales metalíferos, donde básicamente estamos hablando de la exportación del pórfido de cobre, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en el 2010 versus el 2019, o sea que prácticamente 10 años después, el monto de las exportaciones se mantiene un poquito por encima de los 700 millones de dólares. Si vemos los datos del 2019, incluso caímos un poquito a alrededor de 660 millones, aunque en las exportaciones totales sí es claro el crecimiento. Y ahí vemos que, por ejemplo, del 2010 al 2019 prácticamente duplicamos las exportaciones de Panamá, y luego en el año 2020 estas volvieron a crecer en más de 200 millones de dólares, pero ese crecimiento, como ya comentamos, ha sido básicamente un crecimiento producido por las exportaciones de cobre. En términos relativos, y por ejemplo, nos podemos concentrar en la última columna con las gráficas, las barras de color rojo y verde. Evidentemente el color rojo está indicando una reducción en nuestras exportaciones comparado con el año que estamos utilizando como referencia, que es el año 2010. Así vemos que, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con productos del mar, casi que hemos perdido la mitad de las exportaciones que Panamá tenía. En el 2010 exportábamos casi 190 millones de dólares y en el 2020 exportamos un poquito menos de 100 millones de dólares. En el caso de la industria también se ha dado una afectación, aunque no tan marcada, alrededor de 28% en la caída, de 250 millones en el 2010 a 181 en el 2020. Sin embargo, hemos tenido incrementos importantes en la agroindustria, con un 49%, y en cuanto al sector agrícola en particular, con un 24% de crecimiento en esos 11 años, ¿no? En total hemos crecido más de 137%, o sea que hemos más que duplicado nuestras exportaciones, pero es importante saber y entender que cuando hablamos de que las exportaciones están creciendo, se deben en su gran mayoría a las exportaciones de cobre y luego las exportaciones de origen agrícola y agroindustrial, y es importante también de alguna manera recuperar las exportaciones de productos del mar y las exportaciones industriales. Bien, alguien pudiera de alguna manera preguntarse si el desarrollo o el desempeño del sector exportador ha tenido algo que ver con la agenda de negociaciones comerciales que Panamá ha venido desarrollando en los últimos casi 20 años. Vamos a tratar de responder esa pregunta con esta filmina, con esta línea de tiempo que la ubicamos en el año 2003 para hablar pues, de tratados de libre comercio de lo que se conoce como de nueva generación, o lo que se conocían hace 18 años como tratados de nueva generación. Evidentemente Panamá tenía algunos acuerdos comerciales previos, pero para quedarnos quizás con lo más relevante de la agenda comercial, y lo estamos llevando pues hasta ahora, hasta el 2021, donde por ejemplo el 1 de marzo entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea y Panamá. Y en el medio ustedes ven los nombres de los países con los que Panamá ha negociado tratados de libre comercio. Ahí evidentemente, por ser hoy el tema principal, destacamos por ejemplo el de Canadá, que entró en vigencia el 1 de abril del 2013. Pero quiero llamar la atención de cómo se empieza a congestionar, por llamarlo de alguna manera, esa agenda
de negociaciones comerciales de Panamá y vemos cómo entre el 2009 y el 2013 tenemos una gran cantidad de negociaciones que culminan luego en acuerdos comerciales. Eso hace que Panamá solamente sea superado en América Latina por Chile y por México como países con mayor cantidad de acuerdos comerciales. En total tenemos 23 acuerdos comerciales vigentes para Panamá que implican preferencias arancelarias en 60 países. Sin embargo, la línea que aparece como en el fondo de esta línea de tiempo, lo que representa es la evolución de las exportaciones de Panamá, particularmente de la línea azul. Ustedes ven ahí que tiene como un pico, un valor máximo alrededor del año 2008. Y luego, en ese momento, pues se superó la barrera esta de los $1.000 millones en exportaciones. Y luego, a partir de ahí, asociado a la suspensión de las exportaciones de oro, particularmente a Canadá, cómo empieza a caer las exportaciones de forma importante, luego se recuperan, pero nunca llegan a ese nivel previo de más de 1.000 millones, y como luego del 2015 al 2019, previo a que se empiecen a registrar las primeras exportaciones de pórfido de cobre, nuestras exportaciones empiezan a recuperarse lentamente, pero recuperación que no recupera, valga la redundancia, de esos niveles previos que hablábamos de encima de los $1.000 millones, ¿no? Entonces, pareciera, cuando uno ve la gráfica con estos dos componentes, como que las exportaciones de Panamá caen cuando Panamá desarrolla una agenda comercial mucho más ambiciosa de negociación de tratados de libre comercio. Evidentemente no hay una relación en ese sentido, no hay una relación de causa y efecto, porque no haría sentido que cuando Panamá negocia y obtiene accesos preferenciales a nuevos mercados, nuestras exportaciones caigan. Pero lo que sí queremos resaltar es que a pesar de esa agenda de negociaciones comerciales, pues el país como tal no pudo aprovechar esas oportunidades, ¿no? Y entonces esta es una primera conclusión de trabajo, de una hipótesis de trabajo que quiero que tengamos presente, ¿no? Y es que viendo los datos, tanto de la evolución de las exportaciones panameñas como de la suscripción de acuerdos comerciales con diferentes países en diferentes continentes, pareciera que no hemos sabido aprovechar las oportunidades que esos acuerdos comerciales implicaban para las exportaciones panameñas. Aquí hay un resumen de los acuerdos. Ahí ven que tenemos acuerdos con bloques. El bloque más importante, no solamente en cuanto al número de países, sino también por el mercado y la capacidad adquisitiva, evidentemente el de la Unión Europea, pero también tenemos con otros 4 países europeos a través de lo que se conoce como EFTA, con varios países de América Latina, particularmente Sudamérica en la LADI. Formamos parte del Sistema de Integración Económica de Centroamérica, CIECA. Tenemos también pues, tratados con países de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, con el Caribe. Tenemos acuerdos de alcance parcial con Trinidad y Tobago, con República Dominicana. Tenemos con países del Asia, particularmente con Corea del Sur, con Taiwán. Y además el país disfruta todavía de algunas preferencias arancelarias unilaterales que nos ofrecen algunos países, como el caso de Japón, bajo el esquema del Sistema Generalizado de Preferencias o SGP. Entonces Panamá tiene, digamos, un mapa comercial bastante activo. Queremos evaluar ahora porque hay quienes piensan o afirman, de hecho, como que Panamá no negoció bien, que Panamá sí ha suscrito muchos acuerdos comerciales, pero que eso no necesariamente significan unos accesos ampliados o accesos en buenas condiciones a nuestras exportaciones. Y en esta filmina queremos un poco rebatir esa afirmación con datos, no con suposiciones o no con ideas, sino con información estadística muy clara. Y aquí este cuadro lo que muestra
básicamente es para 15 socios comerciales de Panamá, los años 2019, 2020 y hasta el primer cuatrimestre del año 2021, el porcentaje de aprovechamiento de esos tratados medido por las exportaciones que les enviamos y las condiciones en que esas exportaciones ingresan al mercado. Entonces lo hemos hecho con los 3 últimos años disponibles para que no hubiera un tema como de manipulación, que escogemos un año donde los resultados son favorables. Y ustedes ven que cada año tiene básicamente 2 columnas. La primera columna, que aparece sombreada como en celeste, es donde Panamá tiene un arancel preferencial, un arancel inferior a lo que se conoce como arancel de nación más favorecida, que en esencia es cuando a Panamá se le cobra un arancel menor que el arancel que este país, que pudiera ser Canadá, Estados Unidos, Chile, la Unión Europea, etcétera, cobra a terceros países. Y luego tenemos una segunda columna, que es donde vemos no solamente si Panamá tiene un arancel preferencial, sino si Panamá también se beneficia de un arancel general de 0%, que quizás no nos da una ventaja frente a otros países, pero que nos permite que los productos panameños puedan ingresar sin el pago de aranceles a los diferentes mercados. Y veamos un poco cómo esto ha evolucionado. Aquí el primer renglón, que llamamos global, es precisamente nuestras exportaciones totales, ¿no? Independientemente si tenemos o no un acuerdo o un tratado de libre comercio con los países. No hay países con los que no tenemos, el caso de China y Japón que comentaba, y entonces aquí lo que se evalúa es, bueno, cuánto del total de nuestras exportaciones efectivamente entra con alguna franquicia arancelaria de estos mercados. En el 2019, el 46% de lo que Panamá exportaba entraba con preferencias arancelarias frente a terceros países. Pero el 66% de eso entraba ya sea con un arancel menor, preferencial, o incluso pagando 0%. Y fíjense cómo esto ha venido cambiando en los últimos 2 años. En el 2020 y en el 2021, con los datos más recientes, tenemos que el 97.4% de todo lo que Panamá exporta, o sea, estamos muy cerca de ese 100% de lo que exportamos al mundo, entra o con un arancel inferior al que pagan otros países o sencillamente nos beneficiamos de un arancel 0. Y luego pues hay algunos cálculos para algunos socios seleccionados en su conjunto y luego para algunos países importantes para Panamá, como Estados Unidos, el bloque de la Unión Europea, que antes eran 28 países, ahora son 27 con la salida del Reino Unido, Países Bajos, y aquí resaltamos evidentemente por ser la razón de este evento el caso de Canadá. Fíjense, Canadá en los 3 años, Panamá el 100% de lo que exporta a Canadá entra ya sea con una preferencia arancelaria o con un arancel de 0% como NMF. Y si vemos los otros países, por ejemplo, vamos a concentrarnos en la última columna del último año, vemos que con casi cualquier otro socio comercial que escojamos, vamos a tener datos muy similares con la Unión Europea, en su conjunto con Países Bajos, particularmente no con Chile. Son 7 socios comerciales en donde Panamá prácticamente lo que exporta entra con preferencias o con 0%. Y en el caso de los otros, si bien no es 100, estamos muy cercanos. Siempre andamos por alrededor de 90 o incluso más. Entonces, esto nos permite decir que como resultado de las negociaciones, en efecto, Panamá negoció bien. Panamá se ha asegurado de que sus exportaciones o de su oferta exportable pueda entrar y beneficiarse de estas preferencias arancelarias con nuestros principales socios comerciales. Bien, entrando con un poquito más de detalle, ¿qué oportunidades se avisoraban para Panamá? Esto que les estoy compartiendo en esta filmina era un análisis que se hizo en lo que se conoció como el documento explicativo del TLC entre Panamá y Canadá, que recordemos entró en vigencia ya hace 8 años en abril
del 2021, ¿no? Y como se ve, casi que más del 97% de las exportaciones de Panamá entraban básicamente al libre comercio de forma inmediata, y las demás se iban a ir desgravando paulatinamente, y lo que quedaba excluido del tratado era muy poco. Entonces se consideraba, por ejemplo, oportunidades en cuanto a bienes agrícolas, fundamentalmente frutas tropicales, caso de papayas, de sandía, acceso a productos no agrícolas, fundamentalmente productos del mar, procesados como aceite de pescado, y luego pues habían algunas otras oportunidades que se identificaban en los otros sectores, ¿no? Entonces, como vemos, fundamentalmente lo principal de la oferta exportable de Panamá se avisoraba como con unas oportunidades interesantes en las exportaciones hacia Canadá a raíz de esta negociación que se dio a finales de 2012 y que entró en vigencia en el 2013. Sin embargo, yo creo que ya todos podemos saber que esas oportunidades o eso que se avisoraba, esas expectativas, pues no se han dado en la realidad, al menos en un grado importante. Recordemos que acabo de mencionar que el año pasado solamente exportamos $2 millones a Canadá del total de las exportaciones nacionales, y que dos productos, harina y aceite de pescado, es el 75% de eso que hemos exportado. Entonces, ¿por qué no se han aprovechado estas oportunidades si en efecto los acuerdos comerciales las plantean? Hay tres posibles explicaciones, y aquí vemos como pilares de esas explicaciones de por qué no hemos podido aprovechar esas oportunidades. El primer bloque tiene que ver con lo que nosotros entendemos como falta de conocimiento de dichas oportunidades, y esto tiene que ver quizás con dos razones. Una, los tratados son documentos legales, son muy extensos. Cualquier tratado de libre comercio que ustedes escojan y que entren en la página del MISI, por ejemplo, van a ver que tiene más de 20 capítulos. Si se concentran en los capítulos de acceso al mercado, que son los que tienen que ver con las importaciones de bienes, y el capítulo de reglas de origen para ver pues, los requisitos que habría que cumplir para que se puedan hacer acreedores a la preferencia, aunque son pocos capítulos, cada capítulo tiene luego anexos. Esos anexos no son necesariamente fáciles de entender o de interpretar. Entonces creo que ahí hay una primera situación. Y lo otro es que luego en retrospectiva probablemente se hizo alguna divulgación sobre esos resultados, un poco lo que comentábamos con la filmina anterior, pero esto es importante estar haciéndolo de forma permanente. Si decimos hoy, por ejemplo, de las oportunidades que hay con Canadá, pero luego eso no se sigue mencionando, no se desarrolla a lo interno del ecosistema de exportación, pues esas oportunidades van a seguir siendo eso, oportunidades, y no realmente las vamos a terminar de aprovechar. Así que, y vamos a ver un poco cómo la plataforma en línea de inteligencia comercial intenta atender esta primera situación. El segundo bloque tiene que ver con una insuficiente capacitación. ¿Sobre qué? Por ejemplo, el perfil de demanda en los mercados internacionales. No se trata sencillamente de producir y luego cuando ya estamos a punto de cosechar o a punto de procesar algún producto, ver a dónde lo vamos a vender. Es importante entender un poco lo que los mercados están demandando y en qué condiciones lo están demandando. Y en este sentido, pues también se hace un aporte desde Intelcom a este tema. Y ahí reconocemos, por ejemplo, la iniciativa que ha tenido la Dirección de Exportaciones liderizada por Eric Dormois de ir reduciendo, digamos, esta desventaja en términos de conocimiento y de capacitación al sector exportador a través de muchísimos eventos que se han organizado en los últimos años. Este de hoy es solamente un ejemplo de los muchos que se han organizado sobre diferentes temas, y muchos de esos tienen que ver con este segundo punto aquí, que es el de los requerimientos de importación en los mercados meta. Y tiene que ver con requerimientos tanto oficiales como extraoficiales. Oficiales, básicamente estamos hablando de temas sanitarios, pero es que hay requerimientos que hacen los clientes y que son tan o más importantes que los requerimientos oficiales, y en este tema particularmente que los exportadores cuenten con algunas certificaciones
para poder vender en determinados mercados. Y hay un tercer grupo que pudiéramos llamar de obstáculos a la exportación y tiene que ver con los permisos, los requisitos para poder obtener, por ejemplo, registros sanitarios, la falta de algunas infraestructuras que ya se están resolviendo, por ejemplo, para poder exportar algunos productos como los cárnicos a ciertos mercados que tienen altos estándares, ¿no? Entonces, probablemente por una combinación de algunos o de varios de estos elementos, pues no hemos podido aprovechar, no solamente en el caso de Canadá, sino también con otros países, esas oportunidades que están plasmadas en los acuerdos comerciales que Panamá ha suscrito con 60 países, ¿no? Veamos un poquito más esto de lo complicado que era identificar las oportunidades, lo que era como ir subiendo una loma, ir cuesta arriba en este tema, ¿no? Entonces, en esta filmina intento plasmarles gráficamente cómo era que se podían identificar esas oportunidades de exportación antes de tener la plataforma de inteligencia comercial, nos referimos, ¿no? Y decimos que de una forma poco amigable, inefectiva y sin información actualizada, ¿no? Entonces, como les comentaba, y por ejemplo, esto está hecho con el caso de Estados Unidos, lo que había que hacer era entrar a la página del MISI, que es la imagen que está aquí a la izquierda. Ahí están los capítulos que forman parte del Tratado de Promoción Comercial de Panamá con Estados Unidos. Ustedes ven la lista de los capítulos. Luego, cuando finalmente el interesado entendía que debía concentrarse, por ejemplo, en lo que era el programa de desgravación arancelaria, que aquí lo mostramos como el anexo 3.3 en ese acuerdo, ahí empiezan a aparecer los códigos arancelarios, las descripciones y las categorías de desgravación, pero las categorías no son autoexplicables. Por ejemplo, había que ir luego a otro anexo para que se pudiera entender, bueno, qué significa la categoría A, qué significa la categoría F, qué es eso de medidas de salvaguardia, ¿no? Entonces se trataba de tener que acceder a información que no es fácil de interpretar por alguien, digamos, que no esté familiarizado, sobre todo con los términos, ¿no? Y esto básicamente solo en lo que tenía que ver con el acceso de mercancías al mercado para conocer el plazo de grabación. Habría que añadirle un poco el tema de las reglas de origen, que hay que entrar a otro capítulo y otro anexo para ver con qué regla de origen se tiene que cumplir. Entonces, a lo que iba es que realmente las oportunidades sí están, pero están, si se quiere, como ocultas en una maraña de textos, de anexos y de interpretaciones complicadas. ¿Cómo se puede identificar ahora, desde que se tiene en línea la plataforma de inteligencia comercial en el MISI? Bueno, aquí hemos hecho lo siguiente. Digamos que tenemos este mezclador donde empezamos a añadir cosas. ¿Qué cosas? Bueno, esos anexos que hemos hablado. Esos anexos que estaban en documentos en PDF, porque ni tan siquiera estaban en tabla en Excel, lo que involucraba la desgravación arancelaria, las reglas de origen, se han traducido, se han adecuado a un formato que ustedes van a ver ahora, que permite entender claramente qué preferencias tiene o no Panamá en determinado código arancelario para determinado país. Eso se suma con accesos a bases de datos internacionales de organismos como la OMC, Naciones Unidas con sus bases de datos estadísticas de Contrade, con las estadísticas del International Trade Center y también con bases de datos nacionales como las que maneja el INEC para lo que son las exportaciones panameñas. Recordemos que decíamos hace un rato en una filmina de que es importante conocer pues, la demanda, cuál es el perfil de la demanda internacional y para esto tenemos que manejar bases de datos internacionales. Entonces, a estos dos grandes grupos de información, los resultados de lo que Panamá ha negociado en los acuerdos comerciales con el acceso a bases de datos, se le añaden luego algunos criterios de inteligencia comercial sobre, por ejemplo, si tenemos o no acceso preferencial a un mercado en un producto determinado,
si somos o no competitivos, al menos por la vía del precio. Sabemos que la calidad también es un elemento importante, pero sobre el tema de calidad, pues no hay necesariamente estándares para todos los productos o estándares que no sean de alguna manera pues subjetivos. Y está un poco la dinámica de esa demanda internacional. Entonces estos criterios de inteligencia comercial combinados con los anexos y las bases de datos es lo que nos lleva a lo que vamos a compartirles ahora, que es el buscador de oportunidades de exportación en el caso de Intelcom. Esta es la pantalla de Intelcom en la versión actual que tenemos, que es la 6.1. Aquí hay varias herramientas que aparecen en la pantalla principal, y luego aquí en el margen derecho hay unos iconos que nosotros llamamos iconos permanentes de acceso rápido, que fundamentalmente van a recoger lo principal o el núcleo de la plataforma y con lo que se pudiera interactuar inicialmente, ¿no? Acá se los planteamos de una forma un poco más clara. Los 20 iconos de la pantalla principal, cada uno de esos iconos tiene una funcionalidad. Nosotros sabemos que no hay tiempo en esta sesión para poder ver varios de esos, así que les vamos a compartir solamente algunos resultados principales, pero la invitación es para que entren al sitio web, a intelcom.gov.pa, y puedan empezar a interactuar y a conocer alguna de estas funcionalidades, ¿no? Nosotros fundamentalmente nos vamos a concentrar en lo que es el buscador de preferencias, buscador de fracciones arancelarias, y el buscador de oportunidades por la plataforma tiene mucho más que compartirles y mucho más que aportarles. En este caso, nosotros sugerimos que como un elemento inicial entren a la plataforma. En el menú que está en la página inicial, ustedes van a poder descargar esta guía rápida, que es una sola página y donde en 4 pasos se le va a orientar sobre, por ejemplo, si no conoce el código arancelario del producto que ustedes están elaborando o que tienen alguna perspectiva de exportación, y eso ocurre cuando pues, no se ha exportado antes el producto. Ahí hay una herramienta que ayuda a encontrar ese código arancelario que es necesario para que la plataforma interactúe, para que pueda buscar en los anexos cuál es el resultado de la negociación de Panamá en ese producto para determinado mercado, cuál es la demanda internacional que hay en ese mercado, a cuánto están exportando nuestros competidores al mercado que nos interesa, ¿no? Cómo encontrar esas oportunidades, interpretar el buscador de oportunidades e incluso una última herramienta que permite identificar potenciales clientes en los diferentes mercados. Entonces, una guía rápida, una sola página, 4 pasos sencillos para interactuar con la herramienta. Y luego de eso, pues si les ha gustado y sienten que la herramienta aporta valor agregado en esa búsqueda, en ese proceso de investigación que comentaba Eric Dormois, entonces los invitamos a que puedan descargar el manual completo de la plataforma, que es un desarrollo de cada una de las pantallas de la plataforma con un caso concreto que le puede ayudar a interpretar mejor los resultados, y lo único que habría que hacer es reemplazar el código que está en el manual por el código del producto que a ustedes les interesa. Entonces, estas herramientas están hechas para que ese proceso que decíamos como complicado, como oscuro, como cuesta arriba, de interpretar las ventajas o oportunidades que Panamá tiene en los tratados, hacerla de una forma mucho más amigable y transparente al usuario. Bien, decíamos que sobre las bases de datos y sobre los acuerdos negociados íbamos a aplicar unos criterios de inteligencia comercial. Aquí voy a explicarles un poco cada uno de esos criterios para que luego se pueda entender de mejor manera los resultados que vamos a compartirles para Canadá. Entonces son 5 criterios que a través de unos algoritmos que se corren en la plataforma se va determinando si se cumple o no con una condición, y cuando se cumple con la condición entonces se activa o se enciende una estrella. Son 5 estrellas posibles. En la medida en que haya mayor cantidad de estrellas significa que la oportunidad se considera más amplia. Entonces, por ejemplo, una estrella tendría que ver con arancel preferencial. Si Panamá tiene
un arancel inferior al que tienen que pagar otros países, eso evidentemente nos da una ventaja y se marca entonces con una estrella encendida. Si Panamá en la práctica ya ha exportado el producto, pero quizás no lo ha exportado al mercado que nos interesa, sino a otros, pero bueno, ya tenemos parte del camino recorrido y eso nos debe dar alguna ventaja. Esto no significa que si no hemos exportado un producto antes que no lo podamos exportar a futuro, pero lo que reconoce es que si ya hemos exportado un producto, pues eso tiene que ser una ventaja para poder llegar a nuevos mercados. El tercer criterio tiene que ver con determinar si nuestras exportaciones tienen un precio competitivo, particularmente en el caso que se trata de commodities. Sabemos que hay diferencias, por ejemplo, en el caso del café, no necesariamente el precio del café, un precio bajo, significa que somos competitivos, porque si son cafés especiales, evidentemente la calidad viene siendo el elemento determinante. Pero como les decía, el precio es la variable más objetiva y es la que se presta, digamos, a estas modelaciones y a estas comparaciones con datos de otros países. Y en las últimas dos estrellas atienden un poco el tema de la dinámica de la demanda del producto en que nos interesa, ¿no? La cuarta estrella lo que hace es ver esta demanda en el socio comercial específico, por ejemplo Canadá, es lo que vamos a ver ahora a continuación. Y la quinta estrella lo que hace es ver la demanda a nivel internacional, no solamente en un mercado en concreto como el de Canadá, sino en el mercado internacional. Y para esto hemos definido en la plataforma de Intelcom el mercado internacional como el grupo de los países que están incorporada su data a la plataforma. En este momento son 75 países que tenemos, de los cuales 60, ya les he comentado que Panamá tiene acuerdos comerciales con distintos niveles de preferencia, y hay 15 otros países que aunque no tengamos acuerdos comerciales son países donde estamos exportando o hay alguna potencialidad de exportaciones interesantes y nuestro cuerpo diplomático en esos países nos han solicitado que los incluyamos dentro de la plataforma de Intelcom. En este sentido tenemos países como India, que no tenemos un acuerdo comercial, pero estamos exportando cantidades importantes, particularmente de madera en bruto, y es uno de los pocos países donde hemos tenido también superávit comercial el año pasado, por ejemplo. Otro es Indonesia, Australia, Japón, son algunos de los 15 otros países que a pesar de que no tenemos un acuerdo comercial, están incluidos dentro de la plataforma. El caso de China, evidentemente, por ser un destino importante, por ejemplo, de exportaciones de carne de res. Entonces, cuando de estos 75 países, en más de la mitad, la demanda está creciente, entonces se va a activar o se va a encender la estrella completa. Cuando es menos de la mitad, digamos 37 o menos países que tienen una demanda creciente en ese producto, entonces se activa solamente la mitad de la estrella, como lo que ustedes ven ahí. Entonces hay 5 variables, 5 estrellas que responden a unos algoritmos que, dependiendo del país de que se trate y dependiendo del código arancelario en particular, nos van a ir mostrando mayor o menor cantidad de estrellas. Y esto es precisamente lo que hemos hecho para el caso de Canadá. Aquí les vamos a compartir algunas de las pantallas que salen en el buscador de oportunidades de la plataforma de Intelcom. De hecho, esto es una captura de pantallas de lo que la plataforma provee. Entonces, estamos evidentemente mostrando los productos o los códigos arancelarios que tienen las mejores oportunidades. En este caso, vean que en esta primera pantalla, todos los códigos arancelarios que se lista un código arancelario por renglón, tienen 5 estrellas identificando buenas oportunidades de exportación que tiene Panamá. Por ejemplo, los primeros códigos se trata de quesos de distintas variedades y hemos marcado acá, por ejemplo, el caso del chocolate en barra, el código 1806-3200. De hecho, el chocolate panameño, el chocolate en barra, es el producto que utilizamos en el manual de la plataforma.
y con ese código, pero como les decía, ustedes pueden reemplazar el código del chocolate por el código del producto que les interese, ¿no? Entonces, aquí estamos mostrando algunos de los productos. Antes de ver algunos otros productos, déjenme un poco compartirles qué es lo que esta pantalla de alguna u otra manera resume en cuanto a información. Por ejemplo, ustedes ven en la primera columna dice fracción arancelaria, lo que aparece es el código arancelario. Si esto lo hiciéramos desde la plataforma en vivo, en línea, cada vez que ustedes se posan sobre el encabezado de la columna, les va a salir una explicación, un globo de texto para que sepan claramente cómo interpretar lo que dice la columna. En este caso, país, lo hemos filtrado para que solamente aparezca Canadá, porque es el motivo de ser de este evento. NMF es el arancel de nación más favorecida o el arancel que Canadá, en estos casos, cobra a terceros países, mientras que el arancel preferencial es el arancel que cobra a Panamá específicamente. Luego vemos que hay varios casos donde Panamá tiene 0% de arancel y los otros países pues tienen que pagar unas cantidades de impuestos, ya sea en ad valorem o un impuesto específico, una cantidad de centavos por cada kilo de importación. Luego, en la columna de requerimientos del país importador, aquí hay básicamente dos accesos. Hay un sitio que es el del ITC, el International Trade Center, y el otro es el de Canada Tariff Finder, que nos van a proporcionar detalles adicionales sobre el mercado canadiense, sobre algunos de los requisitos de importación al mercado canadiense. La columna de importaciones lo que nos dice es, por ejemplo, a cuánto ha estado exportando Canadá. Veamos el caso del chocolate. El chocolate en barra, Canadá lo ha estado importando a un precio promedio en el 2020 de 6,51 el kilo, mientras que Panamá ha exportado chocolate con un precio de 1,74 el kilo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, aparecen las 5 estrellas, porque, para seguir con el caso del chocolate, tenemos un acceso preferencial, hemos exportado ya el producto, aunque sea a otros mercados, tenemos un precio competitivo, la demanda de mercado en Canadá de ese producto está creciendo y la demanda del resto de los países que están en la plataforma Intelcom también está creciendo en la mayoría de los países, por lo tanto, la última estrella también está activada de forma completa. Entonces tenemos 5 estrellas que son las mejores oportunidades para exportar a Canadá. Esta es otra pantalla donde vemos que, bueno, siguen habiendo productos que tienen 5 estrellas y luego aparece, por ejemplo, aquí la 020230, que es carne deshuesada, como con una oportunidad de exportación. Fíjense que Canadá cobra un arancel elevado de 26,5% en las importaciones de carne deshuesada. Panamá consolidó un arancel de 0 en ese producto, ¿no? Sabemos que evidentemente hay que cumplir con una serie de condiciones sanitarias, pero en términos de acceso preferencial arancelario es claro la oportunidad para Panamá. Y esta tercera pantalla aquí básicamente destacamos el caso de las calabazas, ¿no? El código 070993, ¿no? Aquí, fíjense un poco las diferencias de precio. Canadá importa a un precio promedio de un balboa con 11 y Panamá exporta a 48 centavos el kilo. Sé que estamos hablando, aquí son precios CIF de importación y precios FOB de exportación, pero aún la plataforma incorpora un cálculo que permite estimar cuál pudiera ser el CIF a través de un porcentaje que se le suma al precio FOB y aún así aparecemos con un precio competitivo. La estrella que aparece apagada es porque en este caso Panamá no tiene un arancel preferencial en sentido estricto. Y digo sentido estricto porque fíjense que Panamá puede exportar al 0% las calabazas a Canadá, pero también lo pueden exportar los otros países porque el arancel NMF o el arancel general de Canadá es de 0%.
Sin embargo, nosotros de hecho estamos pensando hacer una modificación al algoritmo en la plataforma para que en los casos que aunque Panamá no tenga un arancel preferencial en estricto sentido, si se beneficia de un arancel cero, pues al menos aparezca como la mitad de la estrella. Entonces en este caso tenemos 4 estrellas activadas, pero en el fondo realmente serían como 4 estrellas y media porque ese producto Panamá lo exporta sin pagar arancel. Veamos algo que ha estado circulando en los diarios en los últimos días, ¿no? Aquí arriba es una captura de pantalla nuevamente de la plataforma donde añadimos el caso de las papayas, que es el código 080720, y vemos que Canadá importa papayas a $1.28 el kilo en promedio. Panamá está exportando papaya a un precio promedio de 96 centavos el kilo. O sea que aunque le añadamos un 20% para llevarlo a CIF, estamos todavía con un precio por debajo. Y quizás eso explique un poco luego las noticias que ustedes ven acá en la parte inferior de la filmina, donde con recortes de periódico del 19 de julio, esto fue el fin de semana, vemos un poco noticias sobre papayas panameñas con rumbo a Canadá y que se están enviando una cantidad importante de papayas al mercado canadiense, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, las papayas aparecen en la plataforma con 3 estrellas y media, ¿no? Hay una demanda creciente en el mercado internacional, pero que no es generalizada, por eso es que está a la mitad de la estrella, porque varios países, pero no más de la mitad de los países incluidos en la plataforma, tienen una demanda creciente por papayas a nivel internacional. Pero sí es creciente en el caso del mercado canadiense. Y si le comentamos un poco el tema de que, bueno, realmente la estrella de acceso preferencial está desactivada porque Panamá, igual que cualquier otro país, puede exportar a 0%, pero bueno, exportar a 0% de hecho puede verse como alguna ventaja, así que aquí deberíamos tener quizás son 2 medias estrellas y lo que nos haría 4 estrellas en su conjunto, ¿no? Pero lo que quería plantearles es que si Panamá, en el caso de papaya, con 3 estrellas y media está exportando, y veíamos que el año pasado habíamos exportado también papayas a Canadá, pues seguramente en el caso de los productos que tenemos 4 estrellas o los que tenemos incluso 5 estrellas, esas oportunidades deben ser interesantes de profundizar en su análisis para tratar de aprovechar, ¿no? Bueno, esto es un análisis que hemos hecho desde Panamá, desde la plataforma, digamos, desde la Oficina de Inteligencia Comercial que estamos apoyando aquí en el Ministerio. Esta es la visión desde Canadá, ¿no? Canadá, a través de un organismo que se conoce como TFO, Trade Facilitation Office, lo que plantea es a su juicio cuáles son algunos productos que pudieran tener un mercado atractivo en Canadá desde Panamá. Ahí se habla particularmente de frutas y de vegetales congelados y particularmente los que son congelados de forma individual. También yuca y en la columna de la derecha lo que plantea es cuál es la certificación que se requiere para que esa exportación se pueda dar, ¿no? Hay luego frutas deshidratadas, pimientos, guanábanas, mangos, aguacates, pitaya o pitahaya, como le llaman algunos, la fruta del dragón, piñas, melones, etcétera, ¿no? O sea, en general, frutas tropicales y las certificaciones que se tienen que cumplir, particularmente certificaciones como la de GAP o la del Food Safety a nivel internacional, ¿no? Entonces es importante identificar oportunidades, pero esas oportunidades tienen que contrastar con los requisitos, ¿no? Y es un poco lo que mostramos aquí de cuán importantes son las certificaciones para Canadá y podemos decir que yo creo que son supremamente importantes. Y aquí, en esta página del TFO, se mencionan algunas de las certificaciones, por ejemplo, de Fair Trade,
las certificaciones de productos orgánicos, las certificaciones de Global Gap, las certificaciones HACCP sobre temas de seguridad. Entonces es importante, sí, identificar oportunidades, identificar mercado, ver si somos competitivos, pero hay que hacer el resto de la tarea y es entender las certificaciones con las que uno tendría que cumplir y el proceso tendiente a cumplir con esas certificaciones, ¿no? Acá básicamente vemos que Canadá, como muchos otros países desarrollados, son bien exigentes en cuanto a las características y los estándares que tienen que cumplir las importaciones. En este caso, la Agencia de Inspección de Alimentos del Canadá, la Canadian Food Inspection Agency. Ahí está la página web donde se encuentra toda la información que se debe cumplir para los diferentes productos, ¿no? En el caso de Canadá se requieren licencias de importación para algunos productos como quesos, pescados. Además hay productos donde se necesita que la agencia o el país de Canadá habilite al país y luego a una planta en particular. O sea, son procesos exigentes, pero que seguramente nosotros, al menos en algunos casos, lo debemos poder cumplir, pero es importante pues tener esa claridad, ¿no? Aquí hay una agrupación de productos y cuáles son las diferentes normativas que se deben revisar, desde bebidas alcohólicas a comidas procesadas, comidas enlatadas, por ejemplo. En el caso de bebidas alcohólicas, de hecho, las licencias para la importación se otorgan a nivel de las diferentes de provincias y no, digamos, a nivel federal necesariamente. Pero bueno, toda esta es información que se puede acceder en la página tanto del gobierno de Canadá como en la página de organismos como TFO. Aquí pues un poco lo que les comentaba sobre algunos de los requisitos para importar. Canadá es un mercado que valora de una manera importante, por ejemplo, el hecho de que los productos cumplan con las características de que sean orgánicos, y en esos casos pues también hay algunas certificaciones con las que se tienen que cumplir, ¿no? Sabemos que los productos orgánicos, los beneficios que generan, digamos, en su consumo, y que además también desde el punto de vista de los exportadores generan un valor agregado, o sea, los clientes están dispuestos a pagar un precio premium por esos productos, ¿no? Esta página de Canadian Food Inspection Agency es de un sistema que llaman AIRS, que es el sistema automatizado de referencias de importaciones. Y aquí, por ejemplo, he tomado dos productos de los que les había mostrado en la plataforma de Intelcom. Las calabazas, el código 070993, y el chocolate en barra, el código del sistema armonizado 180632. Originarios en Panamá, esto es lo que significa aquí las siglas PA, estas son las siglas de Panamá en el sistema AIRS de Canadá. Y ustedes ven que sale que estamos aprobados para vender esos productos en el mercado canadiense, pero hay que cumplir con algunas regulaciones, particularmente la licencia esta de Safe Foods que llaman ellos, ¿no? Pero son productos que la plataforma identifica con muy buenas oportunidades y que además ya cuentan con aprobaciones previas de Canadá para poder importarse. Por último, ya para ir cerrando esta presentación y atender los comentarios o preguntas que puedan sugerir, a nosotros nos parece que es muy importante, digamos, que dentro de este ecosistema, donde, como yo comentaba al inicio, además de los productores, las empresas, los gremios, el sector público a través de las diferentes entidades, el caso del MISI, el caso del MIDA, eventualmente ProPanamá con la participación en ferias comerciales, organismos internacionales como el PNUD, que está apoyando pues todo el desarrollo de la Oficina de Inteligencia Comercial, también se conozcan y se puedan empezar a hacer asociaciones de mutuo beneficio con otros organismos internacionales, y particularmente aquí, insisto, en el tema de TFO de Canadá. Aquí les muestro un par de capturas de pantalla
donde de hecho la página aparece pues en inglés, en francés, pero también está en español, como ustedes pueden ver, y sirven de enlace con eventuales o potenciales clientes o importadores canadienses. Y hay una especie de un directorio de proveedores donde, por ejemplo, aquí le estamos mostrando una de las empresas que está inscrita en ese directorio de proveedores extranjeros para Canadá, que produce pues, chile habanero. Es importante que si se tienen perspectivas de poder exportar a Canadá, pues se haga un contacto con TFO, pues seguramente incluso pues acá, seguramente la embajadora tiene excelentes relaciones. Hemos participado en algunos eventos realizados por la Embajada de Canadá y el gobierno de Canadá sobre el particular. Entonces es importante aprovechar estas herramientas digitales que existen y que empezamos a aparecer, digamos, en las páginas amarillas del comercio exterior canadiense, ¿no? Entonces, la información está ahí, es importante que la conozcamos y que podamos utilizarla para ir construyendo ese modelo de negocios que permita aprovechar las oportunidades que hemos identificado en esta sesión. Termino básicamente con esta filmina de la estrategia activa de promoción de exportaciones que se tiene que desarrollar y se está llevando a cabo. Comenzamos con negociaciones de acceso amplio, es lo que hemos visto en esa línea de tiempo y en esos 23 acuerdos, 60 países con los que Panamá tiene preferencias arancelarias, pero hay que pasar de esas negociaciones y de esos acuerdos que están vigentes ya aprobados y publicados en las listas oficiales, hay que pasar al aprovechamiento de esas oportunidades utilizando las herramientas de Intercom para identificar las oportunidades. Hay que pasar a la capacitación, un poco lo que está haciendo la Dirección de Exportaciones, capacitando a los exportadores en el tema de las certificaciones. Hay que también incluir el eslabón de la promoción, la participación en ferias, la realización de ruedas de negocios que se está haciendo conjuntamente entre la Dirección de Exportaciones del MISI y ProPanamá. Y también es importantísimo, y aunque aparezca de último, no por eso es menos importante, todo el apoyo que el Servicio Exterior de Panamá pueda brindar, aportando información ya del mercado de destino. Y para que se complemente con, digamos, con esto que hacemos desde Panamá, con accesos a bases de datos, pero conocer, por ejemplo, qué presentaciones son las más comunes, qué tipo de, cuál es el tamaño, por ejemplo, que más le gusta en el mercado canadiense, ¿no? ¿Cuál es el canal? Si estamos hablando de canales de supermercados, si estamos hablando de tiendas o de boutiques de alimentos especializadas. Entonces, todo esto forma parte de esto que llamamos el ecosistema de exportación y que debemos verlo de esa forma integrado para poder pasar de esas oportunidades negociadas a oportunidades efectivamente aprovechadas. Yo les agradezco la atención y quedo pues con la mejor disposición a atender cualquier comentario o preguntas que haya. Muchísimas gracias. Luego de esta destacada ponencia, abrimos el compás para el periodo de preguntas y respuestas. No sin antes, un cordial saludo extendemos para el señor Luis Cedeño, agregado comercial de la Embajada de Canadá en Panamá, y por supuesto la señora embajadora de Panamá en Canadá, Romy Vázquez Morales. Ya en el chat podemos apreciar preguntas. El señor Edwin Brenes, de CIPSA. Somos una empresa fabricante de un detergente lavaplatos que he estado estudiando importar a Panamá. Los requisitos de importación son una de las debilidades que tengo. No he podido encontrar información sobre registros de marca e información sobre costos de transporte y logísticos. ¿Cómo me pueden ayudar en estos temas? Menciona el licenciado Brenes. Bueno, no sé si escuché mal, si era de importación o de exportación. La plataforma Intelcom está diseñada para evaluar oportunidades de exportación, no desde Panamá. Y en el caso de algunas preparaciones tensoactivas, jabones y demás, nosotros hemos identificado y hay
unos informes sobre oportunidades de exportación de estos productos que están dentro de la plataforma. La plataforma también cuenta con algunas herramientas de logística que permite, por ejemplo, identificar cuáles son las rutas, por ejemplo, marítimas que habría entre un puerto de Panamá, ya sea puertos en el Pacífico o en el Atlántico, y los puertos de destino de determinados mercados, incluyendo, por ejemplo, la frecuencia de las líneas navieras, los espacios que hay en esas líneas y sobre todo los tiempos de tránsito, que es supremamente relevante en el caso de productos perecederos. Hay algunos destinos, por ejemplo, donde básicamente se demoran 4 semanas el producto en poder llegar al mercado destino, y eso hace que el producto pues esté llegando ya como que en el límite. Entonces, si es un producto que luego tiene un recorrido diverso en lo que es la cadena de comercialización, a lo mejor a esos destinos se va a hacer muy complicado la exportación, ¿no? Pero en la herramienta hay oportunidades de logística que se identifican, ¿no? Si es el caso de exportación, ahora viendo acá en el chat, pues nosotros lo invitamos a que nos pueda contactar. Voy a escribir acá el correo electrónico al que me pueden, el correo electrónico que tengo aquí en el MISI, que me puedan contactar por si necesitan, por ejemplo, un acompañamiento puntual con la plataforma para algún producto, algún código arancelario, poder un poco entrar en algunos detalles adicionales de lo que no mostramos en la presentación, porque es algo que toma tiempo y es quizás mejor hacerlo bilateralmente en función de los productos de interés que tengan, porque en la plataforma se va a mostrar los requisitos específicos de importación que exigen no solamente Canadá, sino en los diferentes mercados. Y también hay más detalles sobre, por ejemplo, cuando veíamos los precios promedio de importación de Canadá, en la plataforma en vivo se pueden obtener datos de a quién le está comprando Canadá y a qué precio, como para uno tener un mejor análisis de contra quién tenemos que competir, ¿no? Pero eso, si les parece, sugiero que lo hagamos ya en sesiones bilaterales con grupos o con alguna persona que tenga un interés particular. En el caso del señor Brenner, si quieren me escriben y con mucho gusto podemos setear luego una sesión en específico para eso. Muchísimas gracias, licenciado. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Productos del mar tienen entrada en este Tratado de Libre Comercio? Sí. De hecho, Productos del Mar de Panamá era uno de los productos de exportación principales. Ha habido un declive particularmente por pérdidas en el mercado norteamericano, pero sin duda particularmente pescados y camarones son productos que exportamos. En algunos mercados asiáticos son de los que están como que en los primeros lugares junto con café y carne, ¿no? Muchísimas gracias. En estos momentos cedemos el espacio para la consulta de la licenciada Romy Vázquez. Licenciada. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Oscar, verdaderamente la inteligencia comercial es absolutamente necesaria. Quiero igualmente saludar al señor Rodríguez por su amable bienvenida a este foro. Y no es mi intención dar una presentación, absolutamente no. Y al ver que ya está también Luis Cedeño con nosotros, que pues es el agregado comercial de la Embajada de Canadá, él evidentemente tiene muchas guías en las que nos podemos apoyar cuando tenemos alguna duda sobre el mercado canadiense. Quiero expresar que me siento muy feliz por 2 razones. Una, porque mi madre fue chiricana, o es chiricana, para mí siempre será chiricana, así es que me une mucho el sentimiento a la provincia. Y también saludar a Carmen Justiniani, porque con Carmen justamente en el año 2007 iniciamos la negociación de este TLC con Canadá. Entonces me complace muchísimo saber que Carmen es parte del equipo,
porque sabemos muy bien cómo fueron esas negociaciones. En la parte, en lo que es lo práctico, yo quiero comentarles que hay un tema político, político-comercial que es muy interesante y que pronto vamos a tener una mesa redonda con Canadá porque Canadá se ha hecho país observador de SICA. Y nosotros, que estamos integrados con SICA, con Centroamérica, incluyendo a República Dominicana, hemos logrado como grupo, ahora que Canadá es un país observador, poder trabajar todos los embajadores en grupo para poder atraer la atención de Canadá. Para ello, ya les puedo por lo menos comunicar, que es algo que me complace mucho, que en el mes de julio vamos a tener una mesa redonda comercial con nuestros, digamos, nuestro viceministro, en este caso que maneja comercio exterior. Nos encantaría, obviamente, contar con el ministro. Y también vamos a tener una de carácter diplomático-político, que es el 21 de julio. El 19 de julio es la mesa redonda para las exportaciones con la ministra Mari Ng, que en inglés se pronuncia Eng, pero es Mari Ng, si fuéramos nosotros los que lo pronunciáramos en Panamá. Y esta mesa redonda, les pido por favor que levanten algún documento muy pequeño que nos sirva a nosotros de guía para podérselo presentar como el caso específico de Panamá a la ministra, porque llevamos casi más de un año, obviamente la pandemia no ayuda, pero hemos tratado de tener este encuentro con la ministra de la pequeña y mediana empresa y de comercio internacional. Entonces es muy importante para mí, por ejemplo, tener un feedback por parte de ustedes de dónde pudieran ser algunos temas que quisieran saber. Aparte de eso, quiero efectivamente comentar que sí tenemos una muy buena relación con TFO. TFO nos invita constantemente a seminarios y nosotros hacemos propicia las invitaciones tanto a ProPanamá como a MISI, al Ministerio, al MIDA. Tratamos de hacerlo, pero ya sabemos que ellos se las mandan a ustedes directamente, así es que no piensen en un momento dado que si no somos nosotros quienes les estamos mandando la invitación es porque no estamos prestando atención, es simplemente que ya sabemos que en la lista de contactos están pues nuestros funcionarios de ProPanamá, de MISI y del MIDA, ¿no? Un comentario que sí les quiero hacer, y el señor Rodríguez lo dijo, no se trata de cantidad, sino de calidad. Un problema que tenemos todos los de Centroamérica es que no logramos ni lograremos tener ese envío de un contenedor de papaya o un contenedor de sandía todas las semanas. Y el mercado canadiense, a veces cuando está tratando de comenzar a tener una relación con un proveedor de nuestros países, tiende a expresar la necesidad del volumen. Y nosotros en la embajada tratamos de comentarles siempre que, por ejemplo, en el caso del café, no vamos a competir con un café como en otros países, sino con un café que es especial, que es de calidad. Entonces, se busca mucho tener quiénes son los que buscan esos productos que son gourmet, ¿no? O sea, que son de una calidad excepcional y que tienen un valor agregado. En ese caso, el café, el cacao son excelentes productos. Por otro lado, quiero comentar que yo pienso que tenemos, en el momento que podamos empezar a exportar nuestras frutas y vegetales, vamos a tener una ventaja competitiva teniendo una línea aérea como Copa que vuela tanto a Toronto como a Montreal. Porque el envío por barco, el envío marítimo, las rutas no son comunes. Es decir, normalmente no hay tantos barcos que llegan de Centroamérica acá. Normalmente la mercancía, cuando viene en barco, desde el punto de vista logístico, llega a Nueva York y de Nueva York hace un viaje por transporte terrestre para poder llegar acá. Entonces, yo no sé cómo funciona, pero yo nada más les digo la información, los datos, pero si en un momento dado lográsemos tener no sé, un acuerdo, un arreglo, conversar con Copa,
yo pienso que muchos de los productos que llegan de forma aérea, si llegan a tener esa calidad que puede ser un poco gourmet, tal vez puede llegar más rápido. Me encantaría saber cómo van a llegar las papayas que van a estar llegando, porque desde ayer estamos escuchando esa noticia y por supuesto que las queremos comprar y probar. Hasta el momento, en este momento de verano, de primavera-verano, toda la papaya que viene de México, por lo menos a la ciudad de Ottawa. La ciudad de Ottawa no es un buen punto de comparación porque la ciudad de Ottawa es muy pequeña. Nosotros somos una ciudad, la capital del gobierno. Y lo que tenemos, y ustedes tienen también que hacer en un momento dado, es tener este contacto con el consulado de Toronto y el consulado de Montreal, porque en Montreal y en Toronto son las ferias más importantes. La feria que se llama CIAL. Dentro de los comentarios que tengo de mis colegas, por ejemplo, Honduras me ha comentado que a ella le ha ido muy bien, a la embajadora, presentando productos picaditos, por ejemplo, si es o sea, productos y frutas que ella tiene que presentar en la feria, comprándolos en el supermercado. Yo lo que no le llegué a preguntar era si efectivamente eran de Honduras, porque obviamente no es muy transparente que yo presente una piña de otro país y no sea la nuestra. Aparte que la nuestra es deliciosa y mucho más dulce. Pero sí tenemos que tener un mecanismo para poder tener aquí los productos panameños, porque si no tenemos los productos panameños, no podemos hacer actividades de tasting. Y el tasting es algo que atrae muchísimo. Y estar presente en la feria de CIAL, ya sea en la de Toronto o la de Montreal, que esperemos que este año pueda ser presencial, es requisito tener este producto para poder dar a probar. El otro comentario que les quería hacer fuera de la mesa redonda, así, IICA tiene una oficina en Ottawa, que es una representación importante, que trabaja muy de cerca con TFO. Tuvimos una reunión con ellos hace poco y también visitamos el museo, hay un museo de agricultura en la ciudad de Ottawa que es hermoso, donde nosotros tenemos ya la invitación de poder presentar nuestros productos, hacer exhibiciones, hablar de nuestra oferta exportadora, porque lo hicimos como SICA también, pero lo podemos hacer como país, individualmente, o lo podemos hacer en grupo. Pero TFO también tiene una plataforma que te va llevando a conocer dónde puede entrar el producto. Y lo voy a decir enfrente de Luis Cedeño, pero la plataforma es cara. O sea, trabajar con TFO a veces resulta un poquito caro. Yo soy la primera agradecida de que nos inviten en todos los seminarios, porque es así. O sea, ellos son, ¿cómo les explico? Ellos son una agencia del gobierno canadiense que tiene que vender sus servicios. Y nosotros pensamos que a veces es un poquito mejor hacer una exposición nuestra, un trabajo de mercadeo, ¿verdad? Con Pro Panamá, por ejemplo, que estamos siempre tratando de ver cuándo podemos tener una feria comercial para tratar de invitar a todos aquellos que son los intermediarios, que son varios, que pueden en un momento dado también ser los intermediarios de estos productos y que ya importan de otros países de Latinoamérica. Lo que sí es muy interesante en Canadá es que Canadá tiene producto todo el año. O sea, si por ejemplo la ciruela la tienen canadiense de X mes a X mes, después la traen de Chile. Pero el mismo producto uno lo puede encontrar todo el año. Y eso es algo que habla muy bien de este mercado. Y es un mercado de máximo 36 millones de habitantes, con muchísimas culturas, con lo cual hay gustos para sabores muy exóticos. O sea, no solamente puede ser el picante, por ejemplo, de un ají chombo, etcétera, sino de otros productos. Y esto es mi último comentario al que yo me quiero referir, que es que el tema del gluten free, que está en todas partes, yo recuerdo que tenemos una chica que hace las harinas de yuca, la harina de otoe, una serie de harinas que en este momento son importantes en el mercado del gluten free. Y ese es un producto carísimo, carísimo en los supermercados de Canadá.
todo lo que tenga que ver que si la harina es de almendras, si la harina es de otoe y de yuca y de eso casi no hay. Pero sí hay mercaditos latinos y mercaditos como chinos que venden los productos como el patacón congelado, la yuca congelada o eso de lo que hablábamos de las frutas deshidratadas, ¿no? Entonces, solamente era para darles más o menos un pantallazo de lo que nosotros hemos visto desde que estamos acá y evidentemente que estamos a sus órdenes y que por favor también no dejen de contactar a los consulados porque ellos están en las ciudades importantes. Muchas gracias, muchos éxitos. La plataforma de inteligencia estoy feliz, es una maravilla. Y bueno, un saludo a la provincia de Chiriquí, por supuesto, y a los que sean también del resto de la República, y un saludo al licenciado Dormoa también, y muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, señora embajadora. Apreciamos tan importante intervención. Continuando con la ronda de preguntas y respuestas, consulta, DFO tiene un requisito excluyente, que es que pide que la empresa que se inscriba a la plataforma tenga al menos un año de exportar. Esto incluye a emprendedores de la exportación. Bueno, uno pudiera, digamos, verlo como excluyente, pero lo importante es que hay oportunidades, ¿no? Y quizás en este caso la asociación con otras personas o otras empresas o productores que hayan exportado eventualmente puedan permitir superar esa y otra limitación. Hay otros, por ejemplo, nos comentaba el licenciado Dormoa en días pasados, que hay otro grupo de importadores en otros mercados que están dispuestos incluso a financiar a productores locales para exportar, pero bueno, tienen unos requisitos determinados de los montos de exportación de que se trata, de que si no han exportado X cantidad, pues no van a poder acceder a los créditos, ¿no? Pero nuevamente son oportunidades que están, ¿no? En la medida en que pues las oportunidades se vayan cumpliendo, pues quizás se puedan hacer cosas con TFO y cuando no se puede, pues habrá que tratar de hacerlo, digamos, con esfuerzo más autónomo, particularmente con el apoyo de las entidades públicas aquí en Panamá y el apoyo del servicio exterior, un poco como comentaba la señora embajadora, con el apoyo de los cónsules, ¿no? Entonces, no estamos planteando de que todo es fácil, pero lo que estamos planteando es que la información existe, las posibilidades están y uno pues tiene que ver con cuáles posibilidades uno puede iniciar de primero, ¿no? Agradecemos su respuesta, licenciado. La siguiente pregunta dice, ¿hay algún incentivo para microempresas panameñas a la hora de exportar a Canadá, tanto como por parte de Panamá como de Canadá? Bueno, en principio digamos que el principal incentivo debe ser el tema de acceso preferencial, ¿no? Cualquier incentivo, digamos, el gobierno nacional o el Estado panameño tiene, por ejemplo, lo que se llaman los CEFAS, y hay otros incentivos que administra también el MIDA, pero son incentivos que además pues tienen una fecha de cumpleaños. Y el incentivo no debería ser, digamos, el que genera una exportación rentable, porque cuando el incentivo desaparezca por compromisos internacionales, entonces sencillamente luego la exportación deja de suceder. Entonces, lo que deberíamos ver como el principal incentivo es que el producto tenga un acceso preferencial en un mercado. Y lo otro que debería verse, un poco creo que algo que en ese sentido sugería también la señora embajadora, es exportar productos donde nos diferenciemos en calidad y que en base a esa calidad o ese valor agregado podamos aspirar a cobrar un precio premium. No, eso es al final un precio premium, o sea, cuando algún cliente está dispuesto a pagar un porcentaje adicional sobre el promedio, ese valor agregado se queda íntegramente en el territorio nacional. Entonces, esos deberían ser, a nuestro juicio, los incentivos, ¿no? Identificar oportunidades donde tenemos el acceso preferencial o acceso a 0% y enfocarnos en la diferenciación del producto
con calidad para poder exportar con un precio premium. Me gustaría añadir algo sobre eso, Oscar. Seguro. Cuando tú desarrollas cualquier proyecto, cualquier negocio, tiene que ser sostenible. Entonces, igualmente, este proyecto de exportación que desean desarrollar tiene que ser sostenible. Entonces, ahí como bien mencionó, los incentivos por la Organización Mundial de Comercio, eso está ya vetado. Así que mi recomendación, proyecto de exportación tiene que ser sostenible con rentabilidad. Así que vendes un poquito más alto y así el rendimiento debe ser mayor, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Les recordamos que estamos a través de la plataforma de YouTube. Para las personas que ingresan a esta capacitación, pueden revivir nuevamente este webinar. La siguiente pregunta por parte del señor Juan. Buenos días. El precio que denota en la plataforma como mercado del socio comercial, ¿a qué se refiere? El precio en esa columna es el precio de importación promedio en ese mercado por kilo y se compara con el precio de exportación de Panamá por kilo que aparece en la columna de al lado, ¿no? Como le decía, en la herramienta, si lo hiciéramos en vivo, nosotros pudiéramos darle clic a ese precio promedio que aparecía y veíamos en el caso del chocolate, Canadá importaba como a 6 y pico y Panamá estaba exportando a menos de 2 balboas el kilo. Pero si le damos clic, la plataforma incluso nos muestra más información de, por ejemplo, quiénes son los proveedores de ese producto, en este caso en el mercado canadiense, a qué precio se está importando desde Canadá de cada uno de esos países de origen, y algo que nosotros llamamos una dinámica mensual, que en el caso quizás de productos procesados no es tan relevante, pero en el caso de productos naturales, de productos agrícolas, frutas, por ejemplo, sí es muy importante. Ya hablaba un poco el tema de la estacionalidad, de que hay productos que en un momento determinado se producen en un país y normalmente el arancel en esos meses de producción local es un arancel que tiene un valor mayor, y cuando el país no produce por condiciones climatológicas o las estaciones del año, entonces el arancel se abre lo que se llama una ventana de oportunidad estacional, y en esos casos es importante ver también la dinámica mensual, porque puede ser que haya una oportunidad para exportación en el mercado de Canadá o en el mercado de algún otro socio comercial, pero es importante ver si esas ventanas de oportunidades están limitadas en el tiempo, en una época específica del año, para ver si coincide con la época en la que Panamá puede producir, ¿no? Toda esa información se obtiene cuando uno le da clic en el precio promedio de importación por kilo. La pantalla nos proporciona una imagen adicional que cada una con nuevos iconos, y cada icono me va dando funcionalidades e información adicional. No lo hicimos ahorita porque sé que habíamos compartido muchos datos y no queríamos como generar una especie como de que se sintieran abrumados con tanta data. Por eso invitamos nuevamente a que ingresen a la plataforma, utilicen la guía rápida de una página, y cualquier consulta o apoyo adicional, con muchísimo gusto podemos gestionar una sesión bilateral remota para que se puedan entrar en cada uno de los detalles adicionales que muestra la plataforma. Incluso, por ejemplo, tendencias de precios internacionales también la pueden encontrar ahí. Muchas gracias, licenciado. Y correspondiente a la respuesta que acaba de realizar, menciona el licenciado Brenes, hay manera de hacer un conversatorio para que los que estamos iniciando en esto nos podamos enterar de todas las oportunidades que se están mencionando. Bueno, si se trata de hacer una especie de un webinar en línea sobre la plataforma, y ya pues dejando la presentación en PowerPoint, sino hacerlo en línea, por supuesto, y yo quedo pues con la mejor disposición. Quizás tanto acá Walter pudiera coordinar eso como jefe de capacitación de la Dirección de Exportaciones, y si se puede hacer con Camchi nuevamente, con muchísimo gusto. Nosotros hemos venido realizando diferentes sesiones, y de hecho tenemos
programada la próxima semana con el Sindicato de Industriales, pero con gusto se organiza una sesión en línea totalmente, donde incluso lo hacemos no con un ejemplo prefabricado, sino donde los asistentes puedan plantear qué producto les interesaría examinar y lo vamos desarrollando con los productos que el auditorio nos vaya diciendo, ¿no? Así que, pues, yo diría que si hay ese interés, sepan que pueden contar con mi total disposición y es cuestión nada más de coordinarlo, pues, entre los entes respectivos de la Dirección de Exportaciones y Canchi. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos su respuesta y también le enviamos un cordial saludo a todas las personas de las diferentes provincias que se unieron a esta capacitación, específicamente a las personas de la provincia de Veraguas. Muy bien, de esta manera hemos llegado a la recta final de las preguntas y respuestas. Si nadie más tiene alguna pregunta. Bien, entonces... Creo que uno de nuestros consulados está conectado. Vi Consulado de Panamá en uno de los cuadritos. Si alguien pregunta del contacto del consulado, si de repente... Yo ya di el pues, consulado de Montreal, pero pienso que tenemos entre los participantes al consulado, uno de nuestros consulados de Panamá, si puede hacerse presente. No está pero no sé si es nuestro consulado de Toronto o nuestro consulado de Montreal. Solo veo el nombre consulado de Panamá. Bueno, no sé si es consulado en Canadá tampoco, o sea, no sé. En Toronto, hola. Toronto está aquí, también presente. No sé si quiere saludar. Ok, ¿pueden compartir Toronto el correo, por favor, del consulado para cualquier consulta? Habría que habilitarle el micrófono. No, pero nada más que lo escriba en el chat. Por chat. Para que lo escriba en el chat, Oscar, yo creo que. Gracias. Gracias, cónsul. Para aprovechar esta oportunidad y compartir el correo en el chat del Zoom. Ahí está ya. Es nuestra cónsul general. Nosotros tenemos consulados de Marina Mercante. Entonces, es importante porque los consulados de Marina Mercante, ustedes saben que tienen otras prioridades, pero igualmente tenemos que trabajar en equipo y todos somos un equipo y tratamos de manejar los mismos temas, pero es importante que nos pidan y que tengan la paciencia de darnos la oportunidad de ayudarles, porque sobre todo en COVID, apenas tenemos 7 días que se levantaron algunas de las restricciones. Hoy a mí me tocó teletrabajo, o sea que estoy en el apartamento, pero no estamos siempre en la oficina, y ahí vamos poco a poco. Esperamos que ya en julio 5 podamos volver a las oficinas, pero seguimos teniendo estas olas del COVID y nos vuelven a encerrar. Entonces, solo les pido que nos tengan paciencia, que nos escriban y que nosotros muy cortésmente vamos a buscar la información que sea necesaria, siempre pues teniendo esta relación tan cercana con el MISI, ¿no? Que obviamente es fundamental. Gracias. Está pidiendo acceso al micrófono. Gracias, licenciada. Sí, en breves instantes vamos a estar compartiendo el micrófono con el licenciado. Listo, ya tiene acceso.
Bienvenido, licenciado, le escuchamos. Es señora cónsul. Corrijo, señora, entonces. No tiene acceso. Aparentemente sí, dice que no tiene acceso todavía al micrófono. Me mencionan aquí que la... Es el nombre Mari Guevara. Licenciada María Guevara, le escuchamos. A que habiliten al consulado de Panamá. Hola, buenas tardes. ¿Ahora sí? Sí. Listo, licenciada, bienvenida. Hola, perfecto. Tenía problemas con el audio de la computadora, así que me tuve que pasar rapidito pues al celular. Buenas tardes, mi nombre es María Guevara, cónsul general de Panamá en Toronto. Pues gracias por la presentación, pues amplía mucho el conocimiento de las posibilidades de los diferentes alimentos y rubros que se pueden traer y por qué no en ambas vías, Panamá, Canadá, Toronto. Yo escribí mi contacto, creo que lo escribí 2 veces, por quien no lo haya visto la primera vez, con mucho gusto, estoy a disposición de todos ustedes para cualquier guía que necesiten acá junto con la señora embajadora, cualquier feria, cualquier tema que podamos ayudarlo o que podamos servir de puente de conexión con alguna otra institución, pues encantada. Yo soy la cónsul acá, estoy como marina mercante, pero la intención también es poder pues desarrollar y presentar a Panamá con todas las riquezas que tenemos. Entonces, con mucho gusto, aquí estoy. Muchísimas gracias, licenciada Guevara, agradecemos. Un gusto, a la orden. Muy bien, de esta manera vamos a ceder las palabras al licenciado Elis de Gracia. Licenciado, le escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, de parte de la Dirección General de Exportaciones, solamente queríamos anunciarles a todas las mujeres empresarias que estén aquí conectadas en este webinar sobre un programa que estamos llevando a cabo en el MISI en conjunto con el programa de PNUD que se llama Mujer Emprende Export. Les cuento rapidito de qué trata, sus objetivos y hacia quién va dirigido y cómo podrían inscribirse en el mismo. Nosotros como ministerio y en conjunto con el proyecto PNUD estamos desarrollando este programa inclusivo y abierto a nuevas oportunidades. Para nosotros es una prioridad la promoción de las exportaciones en nuestra dirección y por esta razón hemos creado este programa que va directamente enfocado y orientado hacia las mujeres con el fin de impulsar las actividades de exportación de las pequeñas y medianas empresas. El objetivo básicamente es impulsar, promover y fortalecer la competitividad de las empresas que tengan potencial de exportación a través de la creación de instrumentos que generen acciones, como asesorías, asistencia técnica, capacitaciones, promoción de sus productos, con el fin de incorporarlas al mercado internacional, mejorando los niveles de igualdad de género dentro del país. Este programa va dirigido a empresarias mujeres que tengan interés en incursionar en el mercado internacional e interés en exportar sus productos. Las mujeres no necesariamente tienen que ser dueñas de la empresa, pueden ser mujeres que tengan algún puesto directivo o gerencial dentro de las mismas. Y más que nada es para pequeñas y medianas empresas, como mencioné anteriormente. La empresa tiene que ser legalmente constituida ya en la República de Panamá y solamente tendrían que llenarnos un formulario de inscripción que nosotros, el Ministerio de Comercio, les proporcionamos por correo
y también completar un test de potencial exportador que nosotros también le hacemos llegar. El tipo de empresas o el tipo de productos que pueden participar en este programa, esto son todos los rubros que ustedes puedan pensar, desde agrícolas, artesanales, industriales, servicios también, productos alimenticios, pero el único requisito que sí les pedimos, independientemente del tipo de rubro que participe, es que siempre tengan activo y vigente el registro sanitario del MINSA para cualquier tipo de producto. La convocatoria la iniciamos el mes pasado, en el mes de mayo, y la tendremos abierta hasta el próximo 15 de julio para las empresas que estén interesadas en participar. Aquí en el chat les voy a dejar escrito el correo y los números a los cuales se pueden comunicar por si están interesadas en inscribir su empresa o si necesitan alguna información adicional o si tienen alguna consulta. Nosotros estamos disponibles para cualquier duda. Muchísimas gracias, licenciada Elis. Con muchísimo gusto. De esta manera vamos a continuar. Cedemos las palabras al honorable señor Walter Castro Jaén, jefe de capacitación del Ministerio de Comercio Exterior. Gracias, muy buenas tardes, muy buenos días. Todavía no son las 12. Un placer saludarla, señora embajadora. Más que todo queremos informar que el Diplomado en Gestión de Comercio Exterior que estamos llevando a cabo en conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá ya da inicio el 3 de julio en horario sabatino. Este es un diplomado muy especializado en gestión de comercio exterior para beneficio de todo el sector exportador. Y lo más interesante de este diplomado es que las personas que quieran tomarlo no tienen que tener necesariamente un título académico, o sea, una licenciatura, porque lo que queremos buscar es formar la mayor cantidad de personas, de emprendedores, de pequeños exportadores o de aquellas personas que están interesadas en insertarse en el mercado internacional, en conocer los temas como marketing estratégico, comercio internacional, todo lo que es la parte de logística y transporte internacional, que es un tema muy, muy interesante. Como muy bien lo dijo la embajadora, todos los mercados representan retos al momento de la parte de la logística o de escoger el transporte adecuado. También vamos a hablar en un módulo especial sobre todas las certificaciones internacionales. Hoy cada día todos los mercados exigen que las empresas deben estar certificadas y tenemos que crear conciencia en el sector exportador que tenemos que certificarnos con Global Gap o cualquier otra certificación a nivel internacional si queremos realmente continuar siendo competitivos, si realmente queremos seguir entrando a los diferentes mercados internacionales, ya llámese el sector de Norteamérica, Europa o Asia. Vamos a ver todo lo que son la parte de contratación y medios de pagos. Una de las grandes debilidades de nuestros exportadores es la forma o los mecanismos de contratar un contrato de compra-venta, cuáles son los sistemas de pago, cuál es lo que más se adecua a mis necesidades. Va a haber un especialista certificado por la Cámara de Comercio Internacional de París en estos temas, que va a hablar un poco de todo lo que son la parte de las contrataciones, la parte de los Incoterms, que también cambiaron recientemente para ese fin. Y vamos a tener lo que es comercio electrónico. Los exportadores nuestros, hay una brecha en ese sentido. O sea, tenemos que actualizarnos, cómo utilizar todas las herramientas que nos permiten navegar. Intercom es una prueba de ello, TradeMap. O sea, si no sabemos navegar, si no sabemos utilizar las herramientas que nos da hoy en día la tecnología, vamos a estar rezagados y eso también nos resta competitividad a nivel internacional. Y para concluir, todo participante tiene que tener un proyecto. Este proyecto va a ir de la mano desde el módulo 1 hasta el final. Se preguntan, ¿cuánto es el costo? El costo de participación son $50 la inscripción y $500 el costo total del diplomado, que está por debajo de todos los diplomados de todas las universidades, tanto las nacionales como las privadas
en el mercado nacional. Entonces, los queremos invitar, los queremos exhortar a que se comuniquen con la Universidad Tecnológica, con Educación Continua o en nuestro correo promoción de exportaciones @misi.gov.pa para que le podamos facilitar mayor información al respecto. Si hay alguna pregunta en el momento, con mucho gusto. Gracias. Ahí está el correo, exportaciones@misi.gov.pa. Muchísimas gracias, licenciado. La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí les extiende también la cordial invitación a nuestro próximo webinar Hablemos de Facturación Electrónica y otros tipos de facturación. El webinar de la Cámara de Comercio, el apoyo de Morgan & Morgan, no se lo pueden perder este próximo martes 29 de junio del 2021, en horario de 2 a 6 p.m., por supuesto en modalidad virtual. Para todos los que deseen participar, la inversión sería de 30 balboas socios de la Cámara y 50 no afiliados. Interesados pueden también comunicarse para cualquier tipo de consulta al correo mercadeo@canchi.org.pa o al celular directamente 66745691 con la encargada del Departamento de Mercadeo de la Cámara de Comercio. Y muchísimas gracias. De esta forma llegamos a la parte final de este webinar, no sin antes reiterar el agradecimiento en nombre del Ministerio de Comercio e Industrias, la Cámara de Comercio de Chiriquí, la Unidad de Agronegocios del MIRA y la Agencia Panameña de Exportadores APEX y a cada uno de los participantes que nos honró con su compañía. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como @Cámara Chiriquí. Y por supuesto suscribirse en nuestro canal de YouTube como Cámara de Comercio de Chiriquí. Será hasta la próxima, que tengan todos un excelente día.